Buenas noches. Gracias por venir, felices Pascuas. Igualmente, gracias a usted. ¿Cómo ve la grieta? ¿Hay grieta? ¿No hay grieta? ¿Se profundiza la grieta? Sí, yo creo que perdura. Recién comentabas, Pato, ¿cuándo empieza esto? El primero que utiliza la polarización como un negocio electoral es Perón, directamente cuando encara la candidatura suya frente a la de Braden. A Braden, claro. Es la primera... ¿Braden o Perón? Braden o Perón, es como un atajo para salir de la Segunda Guerra Mundial en un régimen militar que él pertenecía y estaba muy cuestionado. Entonces elige un enemigo. Después Perón dirá más adelante, si no era Braden hubiera inventado otro. Y eso es muy rentable en términos electorales, pero es muy pernicioso para la sociedad. Primero de todo porque produce fanatismos, la polarización. Como decía el filósofo Katz, uno no escucha el argumento del otro, se vale del propio, es decir, se identifica con lo que uno cree y piensa, pero a la vez ese fanatismo a la vez crea una sociedad polarizada que empezó a vivir la Argentina justamente en los años 40, peronismo-antiperonismo. Y eso después se trasuntó en distintas etapas donde los militares justamente, que era un actor clave, era una manera de decidir qué partido político podía participar o no en el sistema electoral. Entonces, obviamente. Lanusse con Perón. Exactamente. Marcelo, te pregunto, porque era interesante lo que decía Alejandro sobre los cristales. Y yo digo, ¿Perón lo inventa o Perón se monta en una historia que arranca en el comienzo de nuestra historia con unitarios y federales, o Moreno contra Saavedra, después el Chacho Peñalosa con Sarmiento, y que arranca con los golpes contra el radicalismo? Digo, venimos con un enfrentamiento siempre muy duro y donde siempre parece que empatamos, ¿no? Porque nunca hay un ganador definitivo, por eso te pregunto. Claro, ¿no? Perón lo inventa electoralmente. Pero toma algo que estaba en la esencia, claro. Claro, pero además en ese momento la interna del gabinete era aliadófilos contra el eje. Claro. Era una interna que estaba la Segunda Guerra Mundial dentro de la Casa Rosada. Pero fíjate que también, y justamente en el libro que yo trabajo, que es Argentina, un siglo de violencia política, básicamente de 1890 en adelante, cuando el Estado está constituido. De Irigoyen a Perón, ¿no? Claro, de Irigoyen a Menem, digamos, es el libro de Roca, Menem. También Irigoyen y el radicalismo confronta contra el régimen conservador que ya está constituido. No le permitían acceder al poder, además, claro, ¿no? Pero justamente por el sufragio electoral, es decir, que cada uno en la grieta, esto es interesante, tiene una motivación, tiene una razón que considera sustancial y necesaria. Y de ahí a la violencia hay un paso. El problema para las sociedades es que esto puede ser un conflicto de poder, pero después eso se traduce justamente en una polarización, es una sociedad de sordos donde nadie escucha al otro, ¿no? Y perdóname, dale, sí, porque un tema interesante. Tema de la violencia, concentración, Plaza de Mayo, acto por los derechos humanos, un contenido del discurso muy fuerte contra el gobierno, tiranía, bandera montonero ser. ¿Cómo se explica eso? Bueno, este es un punto interesante desde dos planos. Si figura como una amenaza, es preocupante y es peligroso, porque estamos en un régimen constitucional con los derechos políticos protegidos, no hay perseguidos políticos, no hay presos políticos, no hay estado de sitio. Ahora, para los historiadores, no la bandera obviamente, pero la admisión de que había desaparecidos que fueron guerrilleros, es positiva, porque antes siempre era un tema tabú. No había como un bloqueo en la investigación histórica de que los desaparecidos, muchos de ellos, participaban en organizaciones armadas, ¿no? Básicamente para crear justamente un consenso frente a la dictadura militar. La que tenía ese discurso era Bonafini, que los reivindicaba como guerrilleros, pero otros en cambio no, efectivamente. Era parte del debate. Exactamente, Claro, eso es una admisión histórica, pero no como amenaza. Además, la problemática que tiene eso es que el 24 de marzo tiene que ser una fecha de todos los argentinos, ¿no? Entonces, cuando se la partidiza en contra de otro, se pone el 24 de marzo en una grieta, ¿no? Y eso también hace que los argentinos no podamos tener un pasado en común, ¿no? Es decir, un pasado al cual podamos recurrir como una sociedad consensuada, donde se debatió, se discutió y se llegó a un consenso sobre determinado tema. Y casi no hay.
esto que mencionabas vos del siglo XIX en adelante, no existe un pasado en común. Además, cuando hubo diálogos, Charlie, digo, los diálogos llegaron tarde, pero uno recuerda el abrazo Perón-Balbín, por ejemplo, después de que había estado preso Balbín, el abrazo Perón-Balbín en el 73. La idea de salvarlo de la Rúa con la Iglesia y los partidos políticos. Después el abrazo de Cafiero con Alfonsín en el 87. Sí, pero vos fijate cómo... siempre tarde. Siempre tarde. Perón-Frondizi también. Claro, en el caso, mirá cómo son las desviaciones históricas. En el caso de Perón-Balbín en el 72, en el restaurante Nino, no se consuma en una fórmula electoral. No, claro. Termina siendo Perón-Isabel. Exactamente, es decir, es casi una figura simbólica. Balbín no quiso y Perón no pudo. Ahora, sí, y un dato más, vos decías el caso de Semana Santa, justamente, Alfonsín Cafiero, mostrando el acuerdo institucional. Después, Menem, que se opone de alguna manera a relacionarse con Alfonsín para defender las instituciones, termina ganando las elecciones del año 89. Alfonsín entregando antes en el gobierno. Sí, y un Menem que antes había sido muy solidario en el tema con Chile, con Alfonsín, por ejemplo, en el 85. ¿no? Pero viste que ahí ve la diferenciación. Sí, totalmente. Yo espero que estos sean casos aislados. Hay un escritor, Hernán Brienza, hay una legisladora o ex legisladora, Gabriela Cerruti, que anticipan una guerra civil en la Argentina. Yo creo que son internas de Twitter, ¿no? Son internas de las redes sociales como que envalentonan a distintos protagonistas, personajes, periodistas, como que es como llevar una guerra desde la pantufla de su casa, ¿no? Pero son palabras muy pesadas, sí, ¿no? es preocupante. Cuando uno avanza en el lenguaje y después la realidad termina... El tema es cuando se vacían las palabras, ¿no? Entonces las palabras pierden contenido y se dice cualquier cosa, ¿no? Como esta historia de Macri es la dictadura. Es peligroso porque esto hace pensar que la dictadura era como este gobierno. Y es una manera de banalizar la dictadura. Por eso 30.000 muertos. Hay que tener mucho respeto por las tragedias. Sí. Ahora, Marcelo, a mí me parece, digo que hasta el año 2015, me parece que la dirigencia política, porque tal vez tenía un origen parecido, radicales y peronistas, si querés, sumale al PIDE, a Oscar Allende, incluso al Sogaray en su momento, creo que tenían más posibilidad de hablar. Creo que en este momento el silencio y la falta de diálogo que hay entre lo que es gran parte del PRO y gran parte del kirchnerismo me parece que es más notoria que en otros momentos. Porque justamente creo que hay un temor a la represalia, que si decís algo fuera de la polarización, entonces hay como un castigo, ¿no? Es un castigo invisible, pero ya lo ejerció... No hay lugar para los grises. Claro, no hay lugar para los tibios, diríamos también, ¿no? Que yo me reconozco un tibio en ese aspecto, pero tratando de decir lo que pienso. Ya lo ejercía el kirchnerismo, ¿no? Ya lo decía el propio Perón, era la antipatria, ¿no? Digámoslo. Y ahora también desde el gobierno es como esta fanatización de decir, bueno, una idea de vamos por todo, ¿no? Hay una reedición del vamos por todo, vamos a superar todos los obstáculos y vamos a barrer. Y es peligroso porque hace que el sistema político no sea razonable. Y no pueda haber debate ni discusión. Marcelo, fue un gusto que hayas venido, ¿eh? No, gracias a vos. Felices Pascuas. Igualmente. Patito, ¿cómo la pasaste? Muy bien, señor, muy interesante, la verdad. Lo importante es que nos vamos a ver mañana dentro de un rato. Exactamente, sí, señor. Pero estos temas con la Raki son para hablarlo seguido, porque es parte de una historia que se eslabona, efectivamente. Tenemos acá esta edición de 14 días, nos vamos a reencontrar el domingo a las 8.